Buenos días, bienvenidos. Tenemos el inmenso gusto de contar con nosotros, en la presencia con nosotros, de Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, conocedor del tema de valores, conocedor del tema financiero y económico de nuestro país. El economista Ortiz es una persona cuya palabra goza de la credibilidad que el público requiere y necesita para saber que la orientación sobre tal o cual tema financiero o de valores es correcta. Gracias por aceptar nuestra invitación, Fausto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Saludos cordiales. Fausto, ¿por qué el Ecuador necesita una nueva ley de mercado de valores? ¿Qué aspectos de la normativa vigente ya no responden a la realidad como para entrar a una nueva ley? Yo recuerdo, allá por el año 94, yo ingresaba al mercado de valores, en esa época a una casa de valores, que era la casa de valores de un Banco del Pacífico. Se había dictado recientemente la gran ley de mercado de valores, ¿no? Porque antes había operadores de valores de toda la vida y luego dijeron, no, cambiémoslo hacia empresas, ya no personas, sino empresas. Eran las casas de valores. Y ahí empieza una nueva época con las casas de valores que sustituyen a las personas que eran los operadores de valores y siempre negociando por bolsa. De esa época para acá han habido apenas 5 modificaciones a esa ley. De alguna forma nos hemos quedado estancados en un proceso como se hacían las cosas hace 20 o 30 años. Y hay cosas que necesitamos cambiar. Ya no es un tema de que podemos estar encerrados solamente negociando lo que las empresas locales llevan al mercado o lo que el gobierno genera como instrumentos para que el resto del público lo pueda comprar. Hace falta abrirse y hay experiencias recientes importantes como es el caso de Colombia, Chile y Perú, que se han juntado las 3 bolsas de valores de los 3 países, se han juntado para poder negociar indistintamente si estás en uno u otro país, en otros instrumentos y se negocian como que fueran locales. Eso, por ejemplo, es un tema que nos está faltando en el caso ecuatoriano para poder atraer recursos y también llevar recursos. Pienso yo de que quizás el óbice más grande con el que se topa el mercado de valores es la credibilidad de las empresas. ¿De qué manera la nueva ley fortifica las bolsas de valores para que se pueda acrecentar esa credibilidad sobre los emisores de obligaciones, emisores de bonos, etcétera, aparte del Estado, que al Estado no se le cree mucho tampoco, pero bueno, ¿de qué manera esta ley va a fortificar que esos conceptos se los tenga como reales y buenos? Sí, en la Asamblea, desde hace quizás un par de años, se viene discutiendo lo que se llama el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde habían reformas en lo que es el libro 1 que tiene que ver con la banca. Sobre todo se pusieron a revisar temas, a remarcar temas que no ocurran, que es el anatocismo, para que la banca cobre intereses sobre intereses. Es decir, eso ya está bastante regulado, pero en estos cambios que están en la Asamblea los vuelven a tocar. Pero hace un poco más de 2 meses, recientemente, un asambleísta pone un memorando diciendo, oiga, veamos también estos temas del libro 2, que tiene que ver con el título 2, que tiene que ver con el mercado de valores. Y ahí incorpora en una carta con recomendaciones algunos cambios al mercado de valores que no fueron discutidos con el mercado, que no fueron discutidos con los sectores, sino simplemente algún legislador amaneció ese día con ganas de cambiar la ley y lo presentó a la Asamblea. Y la Asamblea le está dando paso. Y recién la semana pasada, el día viernes, nos dieron espacio a las casas de valores y a las bolsas de valores para llegar a la Asamblea a decir, oiga, la ley que se cambie está bien, pero hay algunas cosas que hay que revisar. Como por ejemplo, algo que les sorprendió a los asambleístas, que no se habían enterado que lo que estaban haciendo estaba permitiendo pasar de 32 intermediarios de valores, que son las casas de valores, a más de 500. Porque la ley te estaba diciendo que el sector privado financiero puede intermediar valores, o los inversionistas institucionales también pueden hacerlo, y ahí estaban abriendo la puerta para más de 300 cooperativas que puedan también formar parte del mercado de valores. Y ese día, en la sesión que tuvimos en la Asamblea con la Comisión Económica y Tributaria, ese día recién se enteraban ellos que lo que estaban haciendo y van a ver cómo hacen esas correcciones. Porque no es lo mismo controlar, hoy, como se controla hoy día, a 32 casas de valores que controlar a casas de valores que tienen una legislación y es controlada por las supercompañías, y controlar a los bancos que están bajo el mandato de la super de bancos, es peor a las cooperativas. Entonces ahí hay unas cosas que están pasando en la ley de mercado de valores que
por el apuro de este asambleísta y seguramente por los intereses del Ministerio de Finanzas, están tratando de ver cómo pasa a la carrera esta ley con problemas. Entonces, ¿qué es lo que complica la ley? La ley complica porque te dice, al mercado extrabursátil, es decir, fuera de bolsa, se puede negociar todo, esté inscrito en bolsa, no esté inscrito en bolsa. Y entonces, en lugar de fortalecer al mercado de valores para que el mercado sea más transparente, vaya más gente, están quitándole ciertos espacios y otorgando hacia terceros lados donde quizás no haya buen control. O sea que dejaría prácticamente sin control el mercado extrabursátil y, ¿por qué no decirlo?, que se alimentaría también del mercado secundario. Sí, lo que pasa es que el mercado secundario puede ser fuerte y es importante que sea fuerte para que el mercado se desarrolle. Y uno lo puede entender de esta manera. Yo recuerdo este ejemplo práctico en las aulas universitarias. Decía que un patio de carros, una marca de carros de lujo, vendía carros y le iba muy bien en la venta de carros, pero no vendía más carros. Y la razón era porque no había qué hacer con ese carro de lujo que había comprado y no podía deshacerse del carro, porque nadie lo quería comprar. Entonces se entendieron la importancia de ofrecer desde la misma casa vender carros usados, que es el mercado secundario. O sea, claro. Entonces, en la medida que alguien compraba un carro, porque sabía que luego su carro que había comprado lo iba a poder vender, entonces volvía a comprar más veces carros. Entonces, esa era la existencia de un mercado secundario en el ejemplo de los vehículos. Y lo mismo acá. Si yo compro un título a 10 años plazo, digo, ¿será que este título a 10 años plazo lo voy a poder vender algún día o me lo voy a tener que quedar para siempre? Como la idea es, no hay alguien que me lo compre, entonces me lo voy a comprar para siempre, mejor no lo compro. Mejor me voy a un título de 30 días o 60 días. Pero si hubiera un mercado secundario que diga, oiga, yo siempre le voy a comprar un título, no importa el plazo, porque alguien siempre me lo va a comprar también, ese mercado secundario, claro. Entonces eso dinamiza el mercado. Por eso también hoy día uno mira las captaciones de la banca, el 60% son de menores a 180 días. No hay un rubro muy fuerte en el largo plazo. Y en el mercado de valores es un poco más amplio el plazo. El plazo va entre 3 y 5 años, pero en la profundidad del mercado secundario haría que la gente participe más. Y la ley, como están escribiéndola los asambleístas, te debilita lo que se llama la formación de precios. Porque hoy día todo lo que se negocia en bolsa es transparente, se informa, se ve a qué precio se negoció este título. En cambio, cuando sea mercado secundario, mañana alguien puede transar en la calle aquí abajo y vender fuera del mercado, y entonces no sabemos a qué precio vendió ni a cómo lo compró. Entonces, alguien pudiera estar con poca información y eso se podría prestar incluso para lavado de activos. Sí, forma parte de los temores y el llamado nuestro, es decir, está bien que hayan intermediarios que participen en el mercado primario, pero el mercado secundario debería seguir operando a través de la bolsa para que tenga mecanismos de información y de transparencia y que no sean de opacidad. Fausto, este tema de incorporar o permitir de que cooperativas, bancos, etcétera, entren al mercado bursátil, aparte de debilitar, pienso yo, de debilitar el control, tal como has indicado, debilitaría también un poco la fortaleza del mercado incipiente que tenemos en el mercado de valores, porque entrarían en una competencia de centavos, y al entrar en esa competencia de centavos no faltaría por ahí un desliz de alguien de que con capitales extraños comience a tumbar precios. Sí, primero yo creo que ya quedó bien claro en la asamblea que las cooperativas no van a jugar este juego, las van a excluir. Va a quedar claro que ellos intentan hacer es darle espacio de flexibilidad a la banca. Yo creo que primera cosa, pasaremos de 32 operadores e intermediarios a 60, digamos, ¿no? Con el tema de la banca, y hay que ver cómo lo van a ir complementando. Luego, la presencia de otros actores que puedan encontrar por ahí alguien que no le exija lo mismo que hoy día el control de las supercompañías le exige a la Casa de Valores para con sus clientes, pudiera dar espacios en el arranque a ciertos problemas normativos, ciertos problemas hasta de estafa. Hoy día uno habla el teléfono y le dicen que es una estafa, invierta en la acción de esta empresa. A mí me pasó, yo soy presidente de la Bolsa de Valores hace 1 año y medio y abrí mi computadora y me llegaba esta publicidad y dije yo, me interesa ahora más este tema,
llamé por teléfono o respondí y di el enter con mis datos de teléfono y en el instante me llamaron y me decía, compre las acciones, y yo así que no entendía, y esas acciones las compra por bolsa o fuera de bolsa, como usted quiera. Eso es ilegal, porque es una mentira, es una estafa. Entonces, hoy día, si me hacen eso, yo podría decirle a alguna de las 32 casas de valores o a la bolsa de valores, oiga, un señor Juan me está ofreciendo unas acciones de la empresa X, y uno con contundencia diría, eso es una estafa. Pero si mañana alguien me pregunta, oiga, me están ofreciendo estas acciones que las pueden negociar fuera de bolsa, ¿será verdad? Yo no podría ser contundente y decir, eso no es falso. Lo que podría recomendar es, oiga, trate de hacerlo a través de un ente calificado con experiencia, como sería las casas de valores. Pero se presta para mucho en esa falta de control, en esa falta de ciertas barreras o límites que te digan alerta, cuidado, no cualquier cosa se puede negociar. Fausto, ¿de qué manera una casa de valores se asegura de que la oferta que realiza una compañía, vamos a decir la compañía Cascabel, la compañía Cascabel quiere emitir obligaciones? ¿Cómo se asegura la bolsa de valores o las casas de valores de que no quiero es estafar haciendo una emisión de valores? ¿Qué hace la casa de valores para decir sí, son fiables o no son fiables? Sí, el proceso básico arranca de esta manera. La casa de valores es un asesor financiero. Va a la empresa, en este caso Cascabel, que es la que has puesto como ejemplo de esta radio institución, y revisa los estados financieros. Deben ser estados financieros auditados. Y auditados no por un señor de la esquina, ojalá auditados por una empresa que tenga cierta trayectoria, que la gente puede decir es una buena empresa auditora. No necesariamente de las grandes a nivel mundial, pero una buena empresa auditora. Luego le revisa lo que hace un análisis financiero, cuántos son las ventas, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, cuáles son los activos fijos, tiene crédito bancario, tiene deudas, la central de riesgo cómo está. Luego también de eso se le definen unas características. Usted puede emitir hasta tal valor en función de su patrimonio y en función de sus activos, a tal plazo y en estas condiciones. Y después de eso va el proceso a lo que se llama una calificación de riesgo. Entra un tercero a calificar el riesgo y decir, mira, su empresa en base a la historia y en base a las proyecciones va a poder pagar con holgura o un poco apretado los flujos futuros de esa deuda. Si es con holgura, quizás tenga una AAA o una AA. Si va a ser complicado, entonces va a ser una calificación quizás una B. Y el asesor va a decir, oye, con una calificación de menor a AA, es difícil que vayas al mercado y que alguien te compre. Mejor esperemos un poco, toma estas correcciones, mejoremos algo y hablémonos otra vez el siguiente año. Hay un proceso de análisis, un proceso de conocimiento de la empresa que quiere ir al mercado de valores. No es, por ejemplo, que yo tengo mi empresa que vendo al año $100,000, quiero emitir obligaciones por $1 millón, no aplica, digamos, ¿no? Yo debo tener un patrimonio suficientemente fuerte y unos activos adecuados. Ahora vamos al revés. Yo soy un jubilado que dentro de mi jubilación he sido uno de los beneficiados del Seguro Social y he recibido $200,000. Pero esa jubilación en mi mano se va a hacer agua. La quiero poner a que gane un interés. Voy al banco y el banco me paga el 4.5, el 5, máximo en una póliza hasta el 6, ahorita. Pero me dicen, alguien me sopló de que invierta en mercado de valores, que ahí va a tener un mejor rendimiento. Primera pregunta, ¿hasta cuánto más o menos, dadas las condiciones actuales ahorita, hasta cuánto más o menos reditúa? Punto 1. ¿Qué seguridades puede pedir ese inversor de $200,000 para saber de que a la vuelta de la esquina no va a venir a pedir su dinero y le van a decir, se perdió? Sí, hay varias cosas ahí importantes que aclarar. Primero, si ese jubilado va a contar su caso a una casa de valores, seguramente esa casa de valores le va a hacer levantar un perfil. Es decir, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo 75 años.
¿Cuánto tiene para invertir? $200,000. ¿Para qué quiere invertir? ¿Para comprar una casa en 3 meses o para vivir los últimos 20 años que le quedan? Entonces, ¿es corto plazo o largo plazo? ¿Y tiene más patrimonio? No, es lo único que tengo. Entonces, con un perfil que lo puedan realizar, le van a decir, a usted le conviene estas alternativas de inversión. Y lo que más importante, seguramente esa casa de valores, que debe ser una casa de valores que sea seria y que tenga experiencia en ese tipo de inversiones, porque hay gente que dice, no, yo solamente me dedico a estructurar, y otra gente dice, no, yo me dedico a colocar, pero también doy opinión. Entonces, hay diversos tipos de especialidades. Entonces, va a decirle, la primera regla que uno debería saber es, no vayas a poner todos los huevos en una misma canasta. Si alguien te dice, mira, la acción de la Bolsa de Valores de Guayaquil hoy día se cotiza a $2.70. Un año atrás estaba a $1. O sea, la acción de la Bolsa de Valores de Guayaquil, dijo en cifras reales, ha dado 170% de rendimiento en un año. Entonces, no vayas a permitir que, aunque el número sea espectacularmente bueno, alguien te vaya a decir, invierte todo en esa sola acción. Pero entonces, porque eso es un error terrible, porque es poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que invertir en una diversificación. En el caso de acciones, inclusive, si una persona es joven, podría aceptarse que ponga un porcentaje un poco más grande en acciones que en renta fija, ¿no? En un banco o en una empresa. Si una persona ya mayor, digamos, nosotros estamos arriba de los 60 años, entonces ya no podemos invertir mucha parte de nuestro patrimonio en acciones, porque la acción tiene la visión de largo plazo. Entonces, eso es lo relevante, la diversificación. Y uno puede decir, puedes poner el 10% en acciones, y de esas acciones ponen varias, en 2 o 3 acciones que han dado buenos rendimientos y que tienen buena repago y facilidad para ser vendidas mañana al mercado secundario. Y otra parte ponla en obligaciones de algunas empresas que están bien calificadas, que están ganando, por ejemplo, un 8 o 9%, que existen algunas buenas opciones. Y otra parte de la que te dé más tranquilidad, dado que tu visión es a largo plazo, también tienes que ponerla en instrumentos de la banca. Y por ahí algunas cosas. Uno al final del día hace un portafolio y va a tener un rendimiento esperado seguramente mucho mejor que poner toda la plata en un solo banco. El crédito comercial para las empresas está entre el 14, 15, 16%. Si no me equivoco, corrígeme. O sea, puede estar mintiendo. Entonces, eso es para las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas Porque empresas. las grandes empresas, ¿sí? Seguramente conseguirán plata hoy día, niveles del 6, 5,5, 6,5%. Así en esos niveles estamos. Grandes empresas pueden conseguir a esos niveles. Hoy día puedes conseguir grandes empresas por decir algo, una exportadora de camarón que exporta $500 millones ya. En el año, $1,000 millones en el año. Seguramente va a la banca y la banca le va a decir, su negocio me interesa, es un negocio de largo plazo, es dólares, están los clientes asegurados, entonces usted le puede dar plata, pues no está muy endeudado, a una tasa del 6,5%, 7%. Eso ocurre hoy día. Ya. Entonces, las empresas pequeñas y medianas que sí pagan entre el 10 y 14%. En el Ecuador, muchas empresas dependen, especialmente a este nivel, casi exclusivamente del crédito bancario. ¿Cómo puede esta nueva ley cambiar esa realidad y hacer más barato el crédito? Yo creo que la ley no va a hacer más barato el crédito. La ley tiene como posibilidad de que la banca pueda mañana decirle a la empresa, mira, te doy crédito o te ayudo a vender unas obligaciones que alguien te estructure. Bueno, la banca podría estar en esa tarea de intermediación. Lo importante acá en la ley es que se verifique, no se afecte al mercado de valores, porque el mercado de valores es de alguna forma contracíclico. Mañana la banca tiene problemas de liquidez por algún motivo, entonces va a restringir el crédito. Pero el mercado de valores va a poder seguir operando y va a poder colocar recursos. Entonces, eso, si la banca cierra, el mercado de valores puede estar activo. En este último año, si uno mira cuánto han emitido en obligaciones, en títulos, las empresas, el crecimiento es más del 30% en el mercado de valores. El año pasado fue un crecimiento quizás un poco arriba del 30%. Es decir,
hay un buen apetito por ir al mercado de valores por parte de las empresas, que es a un ritmo distinto, más alto en esta ocasión, que lo que la banca ha crecido, que la banca quizás ha crecido en crédito un 10 o un 13%. El mercado de valores se ha vuelto un poco más dinámico, sobre todo en los últimos 2 años. Entonces, porque el mercado de valores va a hacer posible que alguien coloque obligaciones o títulos de deuda, porque hay alguien también que quiere ganar una rentabilidad. Entonces, hoy día que voy al banco y me dicen, me pagan el 5%, uno dice al mercado de valores, oye, yo quiero poner mi plata. Si ponla la plata en estas empresas y puedes ganarte el 7-8%, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, hay una suerte de compensación. ¿Cuál es nuestro problema del mercado de valores? Es que todavía el mercado de valores tiene un tamaño relativamente pequeño. La banca la cartera de crédito de la banca quizás es 40 mil millones de dólares. La cartera de crédito que está en circulación en el mercado de valores seguramente es menor a 3 mil millones para las empresas, ¿no? Porque menos del 10%. Sí, porque lo que se negocia en el mercado de valores hoy día para el año 2026 van a ser algo así como unos 20 mil millones de dólares, que es mucho más que lo del año pasado, que fueron quizás 18 mil millones, y hemos venido creciendo fuertemente. ¿A qué se atribuye el que no exista precisamente un ingreso mayor de financiamiento a través del mercado de valores? ¿Falta de conocimiento? ¿Falta de credibilidad? ¿Por dónde va el tema? Yo recuerdo cuando en el 94 yo estaba en una casa de valores. En esa época la ley, para darle empuje al mercado de valores, le dijo, si las empresas o alguien compra al mercado de valores obligaciones, el impuesto único, que en esa época era un 8%, claro, es escudo tributario. Entonces resultaba que los bancos eran desesperados por comprar todo lo que salía del mercado de valores, porque de esa manera podían equilibrar, casi que bajar muy fuertemente su posición de pago de impuestos con una rentabilidad tolerable. Pasó algún tiempo, se dieron cuenta que el mercado despertó, despegó y le quitaron la exoneración tributaria. Por lo tanto, hoy día se va sin esa ventaja tributaria corporativa, digamos, para los bancos. Y falta mucho desarrollo. Hay que dar espacio para las pymes, ¿ya? Porque la empresa grande, como te decía, quizás el mercado de valores puede ser una segunda opción, porque primero está la opción de la banca, aunque por diversificación deberían ver el mercado de valores. La empresa mediana, aquella que se expone a un banco que le dé una tasa del 15%, o el 14%, como que fuera consumo, entonces el mercado de valores le sirve porque le va a costar entre 9 y 10% más o menos. Y la pyme, la más pequeñita, esa quizás no tenga todos los requisitos perfectos para el mercado de valores, pero ahí hay un enorme espacio para darle cabida a ese segmento empresarial abundante que también genera mano de obra. ¿Cuál es la diferencia de costo del entre la banca y algo en mercado de valores? Cuando dices costo de dinero, ¿te refieres para el cliente que yo quiero financiamiento? Sí. Entonces, dependiendo del cliente. Si el cliente es una empresa mediana, digamos que vende 20 millones de dólares, para poner una cifra, ¿no? Entonces ella va a la banca y quizás la banca le diga, te presto plata a una tasa del 10-12%. El mercado de valores le puede decir, puedes venir al mercado de valores a plazo un poco más largos, y quizás te puede costar entre 8 y 10%. Puede tener un ahorro quizás 2-3 puntos. Para una empresa bien estructuradita, aunque sea pequeña, pudiera ir al mercado de valores, y ahí sí habría una ventaja mucho más grande, porque la banca, quizás esa empresa pequeñita que no la conoce bien, le puede estar dando plata del 14% y el mercado le pudiera dar plata al 10%. Ese tipo de cosas son los que el mercado le puede otorgar. Y esa ganancia no es del mercado de valores, esa ganancia es del inversionista. Pues el inversionista, en vez de ganar plata al banco al 5% hoy día, puede ganar plata en un título de obligación a una tasa del 8-9%. Vienen las dos preguntas de ley. Yo tengo ese dinero, como te dije hace un momento. ¿Cómo hago? ¿A dónde acudo? ¿Busco en la guía telefónica una casa de valores? ¿Voy a la esquina, pongo un aviso, quiero una casa de valores? ¿Cómo hago para llegar? Hoy día el tema ha cambiado mucho. Hace 30 años teníamos todos la guía telefónica en la casa y seguramente estaban en las páginas amarillas las casas de valor, así es. ¿verdad? Y ojalá no nos haya caído la guía telefónica por portarnos mal en esa época. Pero ahora usted abre su teléfono
pone casas de valores y le va a aparecer listado. Y si lo hace a través de la página web de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ahí, inclusive ahí tienes más seguridad de que la información que te consta en la página de la Bolsa de Valores es la real. Porque ha habido casos, porque lamentablemente la parte de cibernética también es así, que alguien te dice, se creó una compañía, Casa de Valores Pepito SAS, ¿verdad? Estas dichosas compañías, que resultó que SAS, que resultó que no es pues en verdad una casa de valores, pero le puso el nombre y la supercompañía no lo filtró, y entonces por eso mejor es decir, vaya a la Bolsa de Valores, ahí está el listado de las 32 casas de valores que están a nivel nacional, y usted puede ordenar y ver quién está negociando, o puede consultar y decir, yo quiero que me asesore una de las 10 casas de valores más importantes del país, y ahí usted tiene las listas y va a poder contactarlos fácilmente. Una última pregunta sobre un tema que tocaste antes y que me olvidé de preguntarte. Si en caso de que entren los bancos al manejo de mercado de valores también. En la intermediación. En la intermediación. ¿Cómo es eso? El mercado de valores tiene varias cosas. En la casa de valores puede asesorar a una empresa, estructurarle la deuda y colocar la deuda. Eso es lo que hace la casa de valores. Hace la tarea de estructurar y poner en venta. Y también hace la tarea de intermediario. Es decir, consigo al cliente y le ofrezco este título, que pudo haberlo estructurado yo o un tercero. Entonces hago la tarea de intermediario. La banca solamente, con la nueva ley, solamente podría o comprar títulos para ellos mismos. Digamos, el gobierno quiere colocar 500 millones de dólares en certificados de tesorería. La banca le dice, yo quiero, y ya lo compra directamente la banca al Ministerio de Finanzas y ya no pasa por intermediario de la bolsa. Hace directamente. O la banca puede decir, tengo estos títulos y quiero venderlos a un tercero. Ahí estaría intermediando, pero no puede estructurar. Son dos tareas distintas. O sea que sí podría vender por fuera de las casas de valores, sí, por correcto. fuera de la bolsa. Así es, sí. ¿Y eso no hace que se pierda el control? Eso es nuestro reclamo a la Asamblea, diciéndole, están a punto de abrir un espacio que se vaya del control de la autoridad. Porque no es lo mismo el control de la superbanco que el control de la supercompañía. Y después que al banco lo quiera controlar la superbanco y también la de compañías, es más complejo. Entonces yo creo que es bueno seguir estar como estamos hoy día, que las bolsas de valores son las que intermedian, y quizás yo creo que es importante abrir el espacio de lo extrabursátil para que la compra original, la primaria, la puedan hacer directamente inversionistas institucionales, internacionales, la banca, pero en las secundarias, que es donde a través de bolsa. A través de bolsa, porque ya en la secundaria es donde viene el riesgo de poder timar a alguien o ser timado, digamos, ¿no? Claro. Porque si en la primaria eres tú conmigo, y ahí yo te conozco, tú me conoces y negociamos. Pero en la secundaria, entonces ya mi título se lo voy a vender a un tercero, y el tercero no sabe si ese título en verdad existe, no existe, y todas las complicaciones que puedan tener. Te agradezco profundamente, Fausto, y como de costumbre se nos quedan montones de temas por tratar. Lamentablemente, pues, el tiempo no nos da más. Con gusto, siempre a la orden. Gracias, Fausto. Estuvo con nosotros el economista Fausto Ortiz sobre temas de Bolsa de Valores. El economista es presidente, precisamente, del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil.